Vamos a continuar. Trabajamos ahorita en el ejercicio 2, donde ya vimos algunos cambiecitos. Se me había pasado explorar una última opción, por eso voy a regresar un poco, que se refiere a buscar. Puedo buscar algún dato en particular. Aquí lo que tengo que hacer es decirle qué dato es el que estoy buscando. En este caso, me parece que puse Googles. Digo buscar todos. Y en la parte de abajo me va a decir dónde encontró esos datos que estoy buscando. Puedo dar clic aquí, me va a llevar al siguiente, ahí me deja la celda activa o aquí. ¿Vale? Digamos que esta opción es muy parecida a cuando ya trabajan o si previamente tomaron Word, que es alguno de los requisitos, bueno, es semejante, ¿no? Y también es semejante la opción de buscar y reemplazar. Ahí lo que hace es hacer una búsqueda y después de que haga una búsqueda yo voy decidiendo ya sea uno por uno de los resultados de esa búsqueda o de forma general hacer algún cambio. Eh, Tenemos un dato por ahí que es director del plantel. Director del plantel. Aquí tengo algunas opciones en esta ventanita en donde yo puedo determinar a qué alcance tiene esa búsqueda. Puedo buscar dentro de mi hoja, pero también puedo hacerlo dentro de todo el libro. Puedo buscar por filas, puedo hacerlo por columnas, puedo buscar en fórmulas, solo valores, notas o en comentarios. Puedo hacer que forzosamente coincidan las mayúsculas y las minúsculas dentro del texto que estoy planteando aquí o coincidir con el contenido de toda la celda. ¿Vale? Estas son las opciones que yo puedo modificarle para esta búsqueda. En este caso solo voy a buscar dentro de mi hoja y por filas. Voy a decir cerrar. Perdón, voy a regresar aquí en opciones, ahora hacia hacer compacta mi cajita de texto y bueno, desaparecen esas opciones. Voy a buscar todos y me dice dónde están todos esos datos. Cuál es el libro, cuál es la hoja, y cuál es la celda y cuál es el valor que encontró. En este caso, una vez que hace la búsqueda, yo puedo decirle que reemplace, además de hacer la búsqueda, voy a decir cómo lo quieres reemplazar. Voy a poner algún nombre, ¿no? El director quiere que le pongamos ahí su nombre. Eh, José Luis Perales, lo primero que se me vino a la mente, quién sabe por qué. Y puedo ir reemplazando por cada búsqueda, en el cual me va a decir que encontró uno y lo reemplaza, lo puedo ver directamente ahí, encuentra otro y lo reemplaza y así sucesivamente. O quizás yo estoy seguro de que todos deben cambiar y le puedo decir reemplazar todos. Me dice que realizó 41 reemplazos. Tenemos otro formatito que ya trabajamos. Para estas alturas del curso, me parece que este también aquí debe tener la función fecha. Dijimos que ya le íbamos a configurar la página, que debe tener sus escuditos y todo. Yo agregué, a diferencia de que ustedes tienen, una columna más que se llama precio con descuento. Y agregué una fila que es exactamente idéntica a la fila anterior, que es aquí abajo. Y agregué una fila más acá para efectos del trabajo que estamos o que estoy realizando ahorita. Voy a ver algunas de estas opciones, pero ahora lo voy a ver desde el menú. El menú datos. Ya vimos que en datos también tengo de la A a la Z, puedo ordenar de diferentes formas, puedo hacer filtro y bueno, quiero mostrarles esto que se llama texto en columnas. Este es a veces muy útil. Este lo que me permite es que cuando un texto está solo en una columna, como este de Jesús, realizó Jesús García García, este texto completito solamente está en la celda A26 y a veces muchas bases de datos
cuando las importamos o cuando las creamos, no tenemos la previsión de separar en cada columna un dato distinto. Pueden encontrarse, por ejemplo, que en una sola celda normalmente se captura todo el nombre o, pues no sé, datos ahí que están de algún modo mezclados. ¿Qué puedo hacer? Este icono me permite separar esos datos y llevarme ese texto a diferentes columnas. Voy a dar clic en donde está mi celda, donde tengo el dato completo. Le digo texto en columnas. Me va a abrir un cuadrito de diálogo en donde tengo dos opciones. Una es delimitado por caracteres, es decir, a lo mejor yo quiero separar diferentes valores que están separados por coma o por punto. Esto pasa mucho cuando importamos a veces bases de datos de otro lugar y esas bases de datos son antiguas y a veces están separados por comas, etcétera, ¿no? Puedo utilizar esto, pero aquí vamos a ver un ejemplo muy simple, aunque la aplicación es igual para otro tipo de datos. Y la otra es de ancho fijo. Aquí me dice la vista previa, donde tengo espacios y me dice esta es una vista previa y vamos a seleccionar anchos fijos, que dice que los campos están alineados en columna o con espacios entre uno y otro, como es el caso en particular. Siguiente, aquí me dice cómo es que va a ser la separación. Me pone estas líneas, le voy a dar siguiente. Me dice que las celdas destino van a ser a partir de la A26. Le voy a decir que finalice. Estas se las puedo cambiar. Y le voy a decir finalizar. ¿Qué formato quieres? Puede ser ¿quieres en general o puedo modificar algún formato distinto? ¿No? Le voy a decir finalizar. ¿Por qué esta fecha? Pues porque muchas veces las fechas están juntas y yo pudiera separar día, mes y año, por ejemplo, ¿no? Entonces finalizar. Si se fijan, ahora este texto que estaba colocado solo en una celda, de acuerdo a la selección que yo le di, que fueron 4 celdas, me separa realizó, me separa Jesús, me separa García y me separa García. ¿A dónde pudiera aplicar este concepto? Por ejemplo aquí, si quiero separar lunes 4 de mayo y 2020, por ejemplo, ahí podría ser, ¿no? Entonces esa es muy útil cuando tienen un formato ya establecido. Ahora que ustedes ya más o menos están viendo algunos cambios donde pueden aplicar lo que están viendo aquí, a lo mejor una de sus bases de datos pues tiene este tipo de problemática que es bastante común, ¿no? Vamos a continuar con otro tema, aprovechando nuevamente que tenemos aquí estos datos que ya habíamos trabajado. Ya de filtros, bueno, pues ahí lo vamos a dejar, ya vimos cuáles son esos datos y ahorita los vamos a volver a ocupar para otro tipo de efectos. Vamos a pasar a insertar y vamos a ver la parte de gráficos. En este nivel vamos a ver este tipo de gráfico y por ahí quizás estos son un tanto más específicos. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, porque mi base o de donde voy a traer esos datos tiene que cumplir con las características del gráfico. No puedo utilizar un gráfico nada más porque me parece que está bonito, me parece que se ve mejor que otro, etcétera. Tengo que definir qué es lo que quiero graficar y con base a los datos, entonces puedo decidir qué tipo de gráfico es el que puedo utilizar. No puedo utilizar un tipo de gráfico cuando mi origen de datos pues no tiene nada que ver con el gráfico que voy a tener como resultado, ¿no? Voy a trabajar con esta tablita. Tengo mis encabezados y quiero empezar a hacer gráficos. Lo primero que quiero hacer es graficar el material o los materiales que yo estoy planteando aquí con respecto a su precio. Entonces yo pudiera decir que de origen tengo estos datos
y quiero graficar, control y selecciono, que eso ya lo sé hacer, contra esta serie de datos. Puedo utilizar gráfico recomendado o puedo utilizar algún gráfico que yo sé que me va a servir, por ejemplo este de barras. En su primer nivel me va a decir, bueno, para empezar, el tipo de dato que tú estás seleccionando no me da mucha información con respecto a los gráficos. Abajo pone los datos y arriba pone nada más un número como tal. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues volvemos a lo mismo. De origen debo definir qué quiero graficar. Tengo que hacer una selección correcta de lo que deseo graficar para que el resultado de mi gráfica pues sea concuerde, o sea, lo que yo espero, ¿no? Voy a insertar un gráfico y de esta manera, cuando hago una selección correcta de lo que quiero graficar contra algún tipo de dato, a diferencia de la vez anterior, sí me arroja un resultado favorable que además puede expresar lo que yo necesito. Ya utilicé esta opción en donde, bueno, del lado izquierdo tengo pues varias opciones o varias variaciones de este mismo tipo de gráfico. Yo creo que lo que representa lo que yo necesito puede ser este, que es mis productos, y la barra me representa cuál es el costo de estos productos, ¿no? Además seleccioné precio unitario como el título del gráfico, pero eso es modificable. Voy a darle cancelar. Ahora yo sé que puedo hacerlo directamente con este gráfico. Aquí tengo columnas en 2D, columnas en 3D, de barras, y cada que voy seleccionando alguna de estas opciones o algunas de estas opciones, yo voy a ver en la parte de mi gráfico cuál es el resultado, y veo que unas aplican y otras realmente no reflejan lo que yo requiero. ¿Vale? En este caso vamos a iniciar por la más simple y que refleja lo que yo quiero expresar, ¿no? Puedo darle clic en cada uno de los elementos por si deseo modificar. Aquí nada más quizás precios. Puedo dar clic o doble clic para modificar, de acuerdo al doble clic, varias opciones del formato de mi gráfico. En este caso tengo relleno, tengo efectos y tengo tamaño y propiedades del gráfico. Vamos a dar unos ejemplos sencillos. Quiero un relleno con imagen o con textura. En ese momento me abre las opciones donde puedo seleccionar una textura, puedo seleccionar una imagen y bueno, todos los cambios los voy a ir reflejando de este lado, ¿no? Nuevamente, como agregué una imagen, ahora tengo ya propiedades distintas para lo que acabo de agregar, que en este caso fue esta imagen, ¿no? En este caso, bueno, se refiere a efectos. Tengo, les repito, varios elementos, y con base en el elemento que yo seleccione, pues entonces van a variar las opciones que yo tenga con respecto al formato. Y aquí pueden darle vuelo a su imaginación, ¿vale? Depende de lo que necesiten, de lo que quieran. Pueden empezar a jugar con todas estas opciones hasta mejorar su gráfico, darle el aspecto que requieren. Lo más importante fue, pues bueno, que los datos que esperábamos son los datos que obtenemos al seleccionar el gráfico apropiado, ¿no? Puedo utilizar algún estilo predefinido por ahí y hace los cambios. Aquí tengo muchas opciones. En algunos casos todo esto, bueno, lo que me ahorra es tiempo y tratar de aplicar un formato ya preestablecido, ¿no? Puedo utilizar filtros, ¿sale? Es decir, puedo utilizar los filtros desde aquí directamente para
decir qué quiero ver y qué no quiero ver. Que aquí quito, puedo quitar o solamente filtrarlo o dejarlo. Vamos a ver y lo voy a aplicar. ¿Vale? Ahí ya no veo cloro, doy clic, aplico y nuevamente lo veo. ¿Vale? Puedo hacer mis filtros directamente con ese botoncito. Voy a dar clic. Este sería un gráfico sencillito, pero ya vi ahí que tengo opciones para poder jugar con él. ¿Qué me representa o qué estaba buscando? Simplemente una representación gráfica de mi costo con respecto a mis productos. Ojo, lo puedo hacer aquí grande, que se vea mejor. Nuevamente puedo ir a volver a modificar, puedo cambiar los estilos, cambiar los colores, cambiar el tipo de gráfico, etcétera. Ahora voy a representar dos barras, una que me indique cuánto me cuesta, cuál es el precio unitario y cuánto me cuesta si es que yo, le aplico o lo compro por mayoreo, que me compare esos dos precios. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es seleccionar mi pila de datos, que para efectos de lo que busco es el precio unitario. Y además, ¿cuál sería el precio si lo compro en mayoreo? Nuevamente, quizás el gráfico que me puede ayudar, además de ir a gráficos que me recomiende por default, por ejemplo es un tanto distinto al anterior y me representa lo que necesito. Le voy a dar en aceptar. Nuevamente ya sé que puedo dar clic porque tengo un elemento que es título y lo puedo cambiar. Y le puedo decir que lo que hace es comparar precios, lista y mayoreo. Además, si tengo este elemento y le doy clic derecho, puedo ir al formato, pero de precisamente el título de mi gráfico, que es este. Nuevamente me lo despliega acá, puedo aplicar un relleno. Voy a aplicar ahí algo rápido. Ya lo hace, aquí lo puedo variar, etcétera. Estas opciones son muy variadas y depende mucho de de lo que yo desee, ¿no? De cuál es mi gusto, hasta que yo lo deje de la manera que a mí me convence. Si lo hago sobre el fondo del gráfico, las opciones se aplicarán ahí. Puedo hacerlo sobre las series, sobre las barras, etcétera. Esto me representa lo que necesito. Sí, simplemente ahora es cuestión de que yo lo lleve y lo mejore hasta que obtenga el resultado deseado, ¿no? Aquí me dice, el rojo te representa el precio con descuento y el azul te representa el precio unitario. Voy a cerrar por acá. Esta es la dinámica de cada uno de los tipos de gráficos que ustedes deseen utilizar. ¿Qué es lo importante? Pues que hagan una correcta selección, no como el ejemplo que hicimos al principio. Es decir, no puedo hacer un gráfico, por ejemplo, de esto con respecto a esto. Y entonces se me ocurre que yo quiero hacer un gráfico de este tipo y decirle, a ver, a ver qué sale, ¿no? Dice, para crear un gráfico combinado, seleccione al menos 2 series de datos, ¿no? Ok. Entonces puedo decirle, a ver, y selecciono 2 series de datos y veo qué opciones tengo en mi gráfico combinado. Este está mejor
que el anterior, por ejemplo, ¿no? Donde me representa el precio unitario y después con una línea en rojo me representa el precio con descuento. Nuevamente puedo cambiarle aquí las opciones del título, las opciones de la parte del fondo, las opciones de mis series, mi serie de acá, de esta serie, y cada una de estas varía en cuanto a el efecto, a lo que requiera, si lo quiero centrado, a la derecha, izquierda, a las opciones de mi eje, si lo quiero máximo, etcétera. Todo esto pues ustedes le pueden ir ya modificando. Para mí lo importante es que sepan utilizar o sepan decidir el gráfico correcto. Ya lo demás es simple y llanamente darle formato y ponerlo al gusto de cada quien. Otro de los gráficos que utilizamos comúnmente es el de las famosas rebanadas de pastel, ¿no? En este caso está muy asociado a la parte del porcentaje. Vamos a ver si yo hago una selección y hago esta selección. Le voy a decir que quiero insertar un gráfico de este tipo. Normalmente cuando tienes ya, digamos, experiencia, pues no tardas tanto en decidir el tipo de gráfico, pero además sabes que, por ejemplo, en esta versión ya tienes muchas plantillas, muchas opciones. Casi incluso podría decirles que, a menos de que ustedes sean demasiado específicos con lo que quieren, casi podría decirles que uno de estos aplicaría para lo que quieren representar, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos representando es el porcentaje de descuento por mayoreo. Y aquí esto es quizás lo que necesita. Ahora lo quiero poner, pues yo no sé si mejor. Yo les había dicho que yo para esta cosa del diseño y eso no soy muy bueno, pero doble clic y voy a darle un relleno ahí. Bueno, se comprueba la teoría, no soy bueno, soy muy malo para esa parte, pero también puedo mover acá con clic derecho, clic sostenido y mover mi rebanadita para verlo mejor. ¿Vale? Esa es una opción en particular de este tipo de gráfico. Clic, lo voy a arrastrar y lo voy a colocar por acá. Sigo teniendo activas estas opciones. Nuevamente puedo cambiar el tipo de gráfico, puedo moverlo de ubicación, etcétera. Básicamente esto es con respecto a sus gráficos. Importante decidir cuál es el tipo de gráfico que requiero y hacer una correcta selección de mi pila de datos. ¿Listo? Ok. Llevo 2 de 3, me falta uno, o nos falta uno más para terminar prácticamente los temas destinados para este nivel, para este curso. Vamos por el último, lo dejamos por aquí. Recuerden, lo que yo hago, ustedes lo repiten y lo mejoran.